Ya estábamos viendo esto de los track and hold y vamos a ver ahora el análisis de establecimiento en- y el análisis del muestreo, cómo ocurre el muestreo finalmente en circuito de track and hold de distribución de carga, que son estos que estábamos viendo con el OTA, ¿cierto? Entonces, la idea es ver este circuito que nos va a servir para, para otras cosas también. Este vale en capacitores conmutados, porque es la típica etapa de capacitores conmutados. De hecho, esto de abrir este switch de manera temprana, hay que hacerlo cuando uno hace capacitores conmutados, si es que uno quiere que el circuito sea sumamente, eh, sumamente preciso. Por lo tanto, estas ideas que estamos aprendiendo complementan lo que ya habíamos visto en 3.4 o 3.3. Eso. Entonces aquí está nuestro típico circuito. Estos dos están conectados. Muestreamos ahí. Luego abrimos primero este, luego el otro, luego conectamos aquí, nos apoyamos en tierra, esta es tierra de señal, esto eventualmente es un semicircuito de una etapa totalmente diferencial y esta carga se transfiere a CF y luego en CF tenemos una salida que podemos medir. Entonces vamos a calcular varias cosas, establecimiento de ruido en Φ1 y en Φ2. Φ1, a ver, cuando Φ1 está arriba, tenemos este aquí, perfecto. Aquí hay una resistencia, alta impedancia, CF y a través de un R a tierra. Este Φ2 negado, ¿cierto? Y luego en Φ2 nos apoyamos aquí, conectamos allá y vemos que hay a la salida. Y para todo esto vamos a analizar establecimiento y ruido. Entonces, para ver qué va a resultar de esto, tenemos que adoptar un modelo de amplificador. Y nuestro modelo es un amplificador de primer orden. De primer orden en el sentido de es nuestro modelo desde. Va a ser un modelo sencillo donde lo que nos interesa es el par diferencial. Hay un par diferencial y algún tipo de impedancia de salida. Entonces, el modelo es lineal por partes. Tenemos el semicircuito. CX es la impedancia de entrada. Tenemos una transconductancia, perdón, esta de aquí. Y tenemos ruido. Y tenemos resistencia de salida. Y la transconductancia viene del modelo del par diferencial que habíamos estudiado en el curso anterior, donde tenemos GM, tenemos IOD y tenemos la entrada diferencial. Y sabemos que este modelo se mantiene bastante bien hasta estos límites más o menos. Y de aquí satura. Entonces el modelo que vamos a adoptar es que GM partido por ID es 2 partido por DOB y que IO, y esto es canal largo esencialmente, canal largo, y la corriente de salida diferencial va a depender, ¿cierto? Va a ser GM por Vx diferencial cuando GM Vx sea menor que 2ID y va a saturar a más o menos 2ID, ¿cierto? Pero la parte diferencial es ID nomás. Cuando estamos en esto es ID por sigma de Vx en todos los demás casos. ¿Perdón? Sí, sí es Vx. Ok,
Entonces este semicircuito, pero en la práctica es, bueno, ya saben. Entonces el establecimiento lineal, en el caso que haya un escalón de entrada pequeño, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos un escalón que es así. Y la salida es así, una exponencial. Y nosotros ya habíamos aprendido a calcular esto que está acá. La salida es dO final por 1 menos e a la menos t partido por tau, donde tau es la constante de tiempo de todo este circuito con realimentación. Y esto, aquí estamos ignorando el cero de prealimentación, ¿cierto? Ese cero que provocaba este pic hacia abajo. Este lo vimos en 3, 4, 3, 3. Aquí lo estamos ignorando. Y bueno, al igual que en 3, 4, 3, 3, un parámetro importante es beta, factor de retorno o de realimentación. Beta es CF, partido por CF más CS, más CX, donde CX es la impedancia de entrada. Entonces, la forma de onda resultante en este caso ya la habíamos visto en el curso anterior, partiendo de T0 y llegando hasta el valor máximo, esto está normalizado, es una exponencial. Esto es 1 menos e a la menos t partido por t. Pero, en realidad, por algo más. Porque no llegamos hasta el valor final, llegamos un poco más abajo. Entonces aparece ahí un error estático. Este algo más, nos acordamos algo, era algo como T0 partido por 1 más T0, ¿cierto? Siempre menor que 1, pero casi 1. Este es el error estático, que tiene que ver con 1 partido por T0, y el error dinámico, que es cuánto nos falta para establecerlo. Error estático del establecimiento. Entonces, el voltaje de salida ideal para T tendiendo a infinito, el ideal, este es el que queremos llegar. Ese era algo que obteníamos cuando hacíamos GM infinito, ¿cierto? Entonces VO final ideal es VI step por CS partido por CF. Hay un menos entre medio que estamos ignorando, da lo mismo. Es cosa de cambiar el orden de las entradas. Y este venía de simplemente cuando uno hace GM infinito, es el caso de cuando este tiene ganancia infinita. Y esa era la técnica que habíamos encontrado en el curso anterior para calcular VO partido por VI para el caso de un op-amp ideal. Y eso nos daba 1 partido por CF partido por 1 partido por CS, que es lo mismo que CS partido por CF, con un signo menos delante. Eso era para hacer que el op-amp fuera ideal. Por lo tanto, estábamos llegando a esta curva. En la práctica, GM es finito y eso nos deja en esta curva. Y lo que estamos calculando ahora es precisamente esa diferencia entre el voltaje ideal cuando GM tiende a infinito, infinita ganancia, y el voltaje de salida real que sale de este análisis detallado que habíamos hecho el semestre anterior. VO final real es VI step por CS partido por CF por T0 partido por 1 más T0, donde T0 era la ganancia de lazo en DC, y eso era beta por la ganancia en lazo abierto, que era GMRO. Ok.
El error estático de establecimiento era esto que está acá, y habíamos llegado a una aproximación en el curso anterior, ¿cierto? Epsilon 0 es VO final menos real, ¿cierto? Menos VO final ideal partido por final ideal. Y eso habíamos visto que era prácticamente 1 partido por T0. Si T0 es 1000, tenemos un 0,1% error estático de establecimiento. No voy a discutir mucho respecto de qué significa eso. Eso es simplemente que se establece no a su valor ideal, sino que se establece a otra cosa. ¿Y cuánto nos importa esto? Es súper difícil decidir con criterio porque podemos decir, no sé, pues si yo tengo, por ejemplo, un conversor de 10 bits, 10 bits, 10 bits. Estamos hablando de, yo quiero tener un error ojalá menor que un LSB, que correspondería a FSR partido por toda la B, y eso es como un milésimo de la FSR. Entonces uno dice, chuta, a ver, en realidad yo quiero que este sea muy muy chico. Ups. Yo quiero que este sea muy muy chico, y para ello necesito un T0 mucho mayor que 1000. Eso es discutible. Eh, y la razón es la siguiente. Si yo siempre me establezco con un error, tal vez puedo tolerar que al final la acumulación de errores sea algo predecible. Entonces, si mi diseño considera que voy a tener un error acumulado al final, mientras siga siendo lineal, no me importa. Entonces, ese error estático no me afecta realmente la linealidad. Entonces podría tolerarlo. Y eso es discutible. Eso es algo que yo creo que depende de qué es lo que diseñe cada uno. Pero idealmente lo que queremos es que epsilon 0 sea, no sé, más chico que un LSB, por ejemplo. Eso es lo ideal. Esa es la respuesta de libro, de todas maneras. En la práctica puede que podamos relajar un poco ese requerimiento. Ok, entonces, ¿cuál es el error dinámico? El error dinámico, asumiendo ya que no nos vamos a establecer hasta el valor final ideal, sino que hasta el valor real, que es este en rojo, el error dinámico es la diferencia porcentual respecto de la línea roja. También lo habíamos visto el semestre pasado, y eso es epsilon dinámico. Es función de t, tiende a 0, es VO de t menos VO final partido por VO final. Y esto es real, ¿cierto? Y eso es VO final por 1 menos e a la menos t partido por tau. Uy, que estoy escribiendo feo. 1 menos e a la menos t partido por tau menos VO final partido por VO final. Y eso es e a la menos t partido por tau. Entonces habíamos definido esto de constantes de tiempo de establecimiento, el número de taus. Y eso era n. Que el número constante de tiempo para tener un error dinámico de un cierto valor. Y si queremos tener, por ejemplo, un error dinámico del 1%, queremos 4,6 constante de tiempo, 0,1%, 6,9 constante de tiempo, etc. Misma discusión que en el caso del error estático. ¿Qué tanto nos importa esto? Porque tal vez, no sé, si es que el error dinámico existe y yo termino estableciéndome aquí
en todos los escalones, tal vez me da lo mismo, siempre y cuando yo sepa que estoy justo ahí. Si en cambio a veces caigo aquí y a veces caigo aquí, estamos mal. Y de hecho hay un paper por ahí de Merman y un alumno de él, donde ellos proponen, no sé, pues, establecerse aquí. Si al final si yo siempre espero una constante de tiempo, voy a llegar hasta aquí. ¿Qué tal si siempre espero una constante de tiempo? Y me olvido de esta parte porque me demoro mucho en establecerme. En realidad no tengo paciencia. Me establezco aquí y luego predigo a cuánto me habría establecido en la práctica. Y esa técnica, si bien no es lo ideal, se puede hacer. Y ahorra tiempo y ahorra potencia. Así que no es tan extraño pensar en esto. Uno podría, si es que fuera súper predecible, uno podría establecerse siempre hasta este valor y darle, no sé, 3 constantes de tiempo. Y ese error me da lo mismo, por último me deshago de él mediante técnicas digitales. Es posible. En la práctica uno igual espera el establecimiento completo porque el jitter aquí me va a afectar un montón porque hay pendiente. El jitter aquí me va a afectar mucho más porque hay pendiente. En cambio el jitter en el muestreo aquí me va a afectar menos porque ya estoy prácticamente establecido. Ok, sigamos. Constante de tiempo. ¿Cuál es la constante de tiempo de este sistema con realimentación? Ya lo habíamos visto en el curso anterior. Ya habíamos visto este beta, ¿cierto? Que es CF partido por CF más CS. Y habíamos calculado la constante de tiempo. Teníamos este R también, esta resistencia de salida de este OTA. Y ese R, cuando hay realimentación, es 1 partido por beta GM. Y CL tot, que es el CL visto aquí, CL tot, es CL más el Miller de CF, que en este caso es 1 menos beta CF, porque la ganancia de aquí a allá es 1 menos beta. Entonces el tau, o sea, perdón, la ganancia es beta y Miller es 1 más la ganancia negativa, o 1 menos beta. Y generalmente la ganancia es tan grande que uno omite el 1, pero en este caso beta es pequeño, por lo tanto no podemos omitir el 1. Entonces el tau resultante de esto es R por CL tot. Y en este caso es CL tot partido por beta GM. Es el tau resultante. Ah, perfecto. Entonces por eso es que cuando beta era grande, el tau era más pequeño. O sea, beta nos convenía que fuera grande por esa razón. ¿Se acuerdan de estas curvas de la ganancia del operacional versus la frecuencia? Y si es que nosotros operábamos con un beta 1, estábamos aquí. Beta más pequeño nos lleva más arriba. Entonces hacia arriba beta decrece. Y el beta igual a 1 es este punto. Ya, miremos ahora la corriente del transconductor. De nuevo, le metemos un escalón aquí, vemos un escalón a la salida, vemos el voltaje de salida que es VO final por 1 menos E a la menos T partido por tau, un escalón, y vemos que la corriente va a ir variando.
la corriente del transconductor, del transistor, ¿cierto?, va a ir variando. Entonces, durante el régimen de establecimiento lineal, la corriente va a ser IO es menos CL tot, asumiendo que estamos cargando esto más esto, entonces estamos cargando el CL total por la corriente de un capacitor es C por dV a dt. Ok, entonces por dVo dt a dt. Y eso es menos CL tot por VO final partido por tau por E a la menos T partido por tau. Esto reemplazando esta ecuación. Tal vez este menos no va, a ver, déjenme pensar, sí, yo creo que o va, en realidad es irrelevante si va o no va. Y la corriente máxima, en valor absoluto, ocurre en cero, porque la corriente va a ser algo así, va a ser una exponencial, y la máxima ocurre en cero, t igual 0, y O max va a ser CL total por VO final partido por tau. Etc. Entonces esa es la corriente máxima. Slewing. ¿Qué pasa si es que el amplificador hace slewing? ¿Cierto? El amplificador puede entregar una corriente máxima I sub D. Esta es una forma un poco simplificada de ver slewing. El semestre 3433 aprendimos un poco más de slewing, vimos un poco más cómo es en la práctica. Vimos que en un amplificador de 2 etapas depende de cómo la primera etapa carga la segunda, vimos que puede ser asimétrico, etcétera. En este caso, para este modelo de amplificador, tenemos que el slewing se da porque la corriente máxima está dada por esta fuente. ¿De acuerdo? Entonces puede entregar una corriente máxima de I sub D. Cuando eso ocurre, si es que IO máximo es mayor que I sub D, tenemos slewing. Entonces en ese caso, IO max es CL tot por VO condición de slewing. Entonces cuando IO máximo sea igual, o sea, es igual que CL tot por VO final partido por tau, eso lo calculamos recién. Eso es mayor que I sub D, tenemos la condición de slewing. Y cuando eso ocurre, reemplazando con los resultados anteriores, tenemos CL total por VO final partido por 1 partido por beta por CL total partido por GM, es el tau, ¿cierto? Y eso es mayor que I sub D. Estos se pueden cancelar y por aquí tenemos un GM partido por ID. Entonces, la condición de slewing se puede resumir así: GM partido por ID mayor que 1 partido por beta por VO final. Esta ecuación es notable porque, asumiendo de nuevo el modelo amplificador que mostramos antes, ¿sí? Ya. Perdón. Entonces, considerando el modelo amplificador que vimos recién, da lo mismo todo lo demás. El GM partido por ID queda relacionado con slewing inmediatamente.
Ah, ya. Espero. ¿Aló? No, no pasa nada. Ah, me estoy moviendo. Ya. Entonces, esta es la condición finalmente. Gm partido por id mayor que uno partido por beta BO final implica slewing. Lo cual es notable porque Gm partido por id del transistor de entrada es la variable importante de diseño al momento de diseñar ese transistor y queda relacionado con factor de realimentación y con el VO final, que es una constante en nuestro circuito. Beta va a depender de Gm partido por id. ¿En qué sentido? Beta es Cf partido por Cf más Cs más Cx. Y Cx depende de Gm partido por id, porque si Gm partido por id es muy grande, yo tengo un Cx más grande al final. Pero bueno, esta condición así como está nos dice si va a haber slewing o no. Y este es un ejemplo. Si beta es 0,5, VO final 0,5 volts, Gm partido por id mayor que 4 Siemens por ampere va a producir slewing, lo cual es terrible. ¿Se acuerdan más o menos en cuánto estaba el Gm partido por id de un amplificador que hicieron ustedes? Yo me acuerdo los míos, que eran típicamente, no sé, 15, 12 o qué sé yo. 20 si quiero que sea muy eficiente, pero 4 es muy ineficiente. Entonces en la práctica, si queremos que no haya slewing, hay que ser ineficiente. Es muy difícil evitar que ocurra slewing a menos que usemos Gm partido por id muy bajo, que es muy ineficiente, o tengamos un factor de realimentación pequeño, que hace que la ganancia de lazo sea grande, CS partido por CF, ¿cierto? Pero eso también hace que el amplificador funcione de manera más lenta, o haciendo que la excursión de voltaje sea pequeña. Entonces el slewing es un problema. Entonces la forma de onda resultante con slewing va a ser algo así. Va a ser una especie de escalera. Y en realidad, para el caso de un circuito de muestreo y cuantización, es eso lo que nos interesa. Entonces primero hace slewing hasta por acá más o menos. Es un delta T slew. Y aquí tenemos el slew rate, que era IO max partido por CL total, ¿cierto? I sub D partido por CL total. Y todo esto por el T. Delta T slew. Y a partir de este punto tenemos una exponencial. Con una constante de tiempo que ya calculamos antes, que era esta que está acá. Entonces tenemos dos regímenes, uno para slewing y otro para régimen lineal. Y si queremos que haya una derivada continua aquí, cosa que es esperable, esta transición no es una cosa que uno puede notar realmente, entonces la derivada continua produce la siguiente condición. Y ahora yo perdí, ahí está el lápiz. I sub D partido por CL total es delta VO lineal partido por tau, donde delta VO lineal es esto. Y eso implica que delta VO lineal
va a ser tau por I sub d partido por CL total. Entonces así calculamos fácilmente ese delta VO de régimen lineal. Ya, el error dinámico con slewing. Ah, claro, porque el slewing hace que sea un poco más lento el establecimiento. Delta VO slew es VO final menos delta VO lineal. Y el delta T slew es VO final menos delta VO lineal por CL total partido por I sub D. Es el delta T slew, que sería este valor de acá. Entonces, usando estos resultados, calculamos el error dinámico durante la porción lineal del establecimiento, que sería este de aquí. Ese es el error dinámico. Entonces, cuando t mayor que delta T slew, o sea, ya pasamos esta parte de slew y estamos aquí, de aquí hacia adelante. Cuando estamos ahí, VO dt es delta VO slew más delta VO lineal por 1 menos E a la menos T menos delta T slew partido por tau. Y el error dinámico en el tiempo es VO de t menos VO final partido por VO final. Por lo tanto, el error dinámico es menos delta VO lineal, que de nuevo es esto que está acá, partido por VO final por E a la menos T menos delta T slew partido por tau. Ahí. Sí, ese estaba bien. Ese estaba aquí. Sí, también los paréntesis. No, este está mal. Eso sí. Ahí no hay paréntesis. Y esto, por supuesto, para t mayor o igual que delta T slew. Veamos ruido. Entonces tenemos dos ruidos y se van sumando. Esto es lo interesante. Hay ruido aquí que se suma y luego lo podemos referir a la salida. Y hay ruido en Φ2 también. Y todos estos ruidos se pueden ir acumulando. Vamos a ver qué es lo que pasa para un periodo, qué es lo que ocurre cuando estamos muestreando, porque después de muestrear botamos nuestra carga. Si que esto fuera un circuito de capacitores conmutados para integrar, por ejemplo, ahí no botamos la carga y esto se va acumulando. Entonces en modo tracking tenemos ruido de interruptores y en modo de redistribución tenemos ruido de estos interruptores y ruido del amplificador. Vamos a calcular y vamos a ver cuánto nos importa cada uno de estos ruidos. Entonces en la fase de tracking, la variable de interés es el ruido total integrado, que en este caso es carga Qx cuadrado en el nodo X. En general es complicado de calcular a menos que usemos el teorema de la equipartición. Y ese teorema lo hace inmediatamente calculable.
también se podría ocupar este teorema que rescatamos del olvido que les presenté hace unas clases atrás. Pero no lo vamos a usar esta vez. En este caso la energía almacenada en el nodo X es 1/2 Qx partido por C efectivo ahí. Este va al cuadrado. 1/2 por Qx cuadrado partido por Cs más Cf. Y aplicando el teorema de la equipartición que nos dice que la energía total es 1/2 kT. Entonces de aquí sale Qx cuadrado es kT por Cf más Cs. Ah, momento, entonces nuestro ruido es carga. Efectivamente, wow. Nuestro ruido es la carga. Y esa carga es la que después integramos aquí y calculamos el voltaje de salida. Pero esto es notable porque entonces el ruido, que es carga, es proporcional a las capacitancias. Nosotros siempre habíamos dicho ruido de voltaje es como kT partido por C. Y a medida que C crece, el ruido decrece. Pero aquí nuestro ruido es carga. Y como el ruido es carga, es proporcional a las capacitancias. Luego, este ruido, para llevarlo a voltaje, lo dividimos por CF. Entonces finalmente el ruido va a llevar el ruido de voltaje va a ser esto mismo dividido por CF cuadrado. Ese va a ser el ruido de voltaje. Pero ahora estamos mirando lo que pasa en carga. Entonces, wow. Igual es como raro que el ruido sea proporcional a capacitancia, ¿o no? Igual es raro. A mí me llama mucho la atención. Entonces cualquier capacitancia adicional en este nodo aumenta la carga de ruido muestreada. Es súper raro, pero así es. Y efectivamente, al pasarlo a voltaje hay que dividir por C cuadrado y eso nos deja en dimensiones de kT partido por C. Sí es raro, nadie está acostumbrado. Bueno, ¿qué pasa en fase de redistribución? Tenemos... a ver. Este es nuestro circuito. Y esta tiene su fuente de ruido. Y este tiene su fuente de ruido. Y el amplificador también es ruidoso. Entonces vamos a considerar 3 ruidos. Este es el ruido de R-on 1. Este es el ruido de R-on 2. Y este es el ruido del amplificador referido a la entrada. Y a cada uno de estos les vamos a dar valores. Este es 4kT R-on delta F R-on 1. Este otro es 4kT R-on 2 delta F. Y este de aquí es algún valor alfa mayor que 1 por 4kT gamma partido por Gm por delta F. ¿Qué será este alfa? Porque este yo lo identifico, este parámetro yo lo identifico como el ruido del transistor de entrada. ¿Qué podrá ser ese alfa? A ver, volvamos atrás. Ese 4kT gamma yo lo identifico como el ruido de estos al final. Estamos analizando semicircuito. ¿Qué será el alfa entonces?
Esa podría ser una forma de verla, pero no, porque estamos considerando el GM de acá. Entonces en realidad ese alfa lo que está haciendo es tomar en cuenta ruidos de otros dispositivos dentro del amplificador. Entonces ese es como el exceso debido a otros transistores. Este es debido al transistor de entrada y eso va a ser por uno más algo, que son los ruidos de otros elementos. Ese alfa incluye esos valores. Entonces alfa es mayor que 1. En un diseño adecuado, nosotros esperamos que R1 y R2 sean mucho menores que la resistencia vista en esta dirección, que es 1 partido por delta por GM. Esa es la resistencia vista hacia la salida del op-amp. Si no se cumple esta condición, los interruptores van a afectar la dinámica de manera significativa, porque esto va a ser muy lento, esto va a ser muy lento. Entonces nosotros esperamos que el factor que haga que el circuito sea lento sea el op-amp y no los interruptores. Es mucho más fácil diseñar un interruptor grande con resistencia baja, simplemente haciendo un switch muy ancho, que diseñar un amplificador con GM grande. Entonces típicamente este va a ser nuestro cuello de botella. Habiendo dicho aquello, y tenemos que estos dos de acá tienen un H de J omega, que es la función de transferencia de aquí hasta acá. Entonces, midamos el ruido debido a R1 referido a BO. Entonces ese ruido es N1, ruido integrado total, es 4KT R1 delta F. Este delta F igual es medio mula porque es como asumir que el ancho de banda tiene forma de pared de ladrillo, pero digamos que es la frecuencia del ancho de banda del ruido. Entonces ahí sí tiene sentido. Por CS partido por CF, que es la ganancia desde aquí hasta acá. Ese debería ir al cuadrado, ¿cierto? Por H de J omega al cuadrado. Quiero mirar algo, lo tengo en otra parte aquí. Denme un segundo. Quiero asegurarme de que es... Yo lo veo con un cuadrado, pero quiero estar seguro. Sí, no lo veo con cuadrado aquí. Probablemente me equivoqué cuando lo pasé allá. Así que lo vamos a dejar con cuadrado. Yo creo que tiene cuadrado. Después está el ruido de R2 referido a BO. A ver, ¿cuál es R2? Este de acá. Perfecto, desde aquí mismo referido a BO. Entonces se pasa solamente por H. Entonces N2 es 4KT R2 delta F por H de J omega al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Da lo mismo, porque en la práctica esto se nos va a ir, así que no importa. Y el ruido del amplificador es N sub A, y ese es alfa por 4KT gamma partido por GM por delta F por la ganancia desde acá hasta acá, que es 1 más CS partido por CF cuadrado, y luego por la ganancia desde acá hasta acá al cuadrado, H de J omega
cuadrado. Todos tienen h, todos tienen delta f, así que eso, si bien fuimos un poco laxos, no nos importa. Entonces de aquí podemos sacar que NA partido por N1, que es la razón entre el ruido del amplificador y el ruido del primer switch. Esto es para compararlos, para ver cuál es mayor. Es alfa, gamma, si es que dividimos este por este, nos da, hay un montón de cosas que se van, partido por GM R on 1 por 1 más CS partido por CF cuadrado partido por CS partido por CF cuadrado. Sí, de aquí. Sí. ¿Sí? Sí, esta de aquí es cuadrado, sí. Sí, sí, está bien. Y esto es mucho mayor que 1 para los valores típicos y esto es mayor que 1. Luego NA partido por N2. Esto digo para valores típicos, pero igual uno tiene que chequear al momento de hacerlo, por supuesto. NA partido por N2 resulta ser alfa gamma partido por GM R1 2 por 1 más CS partido por CF cuadrado. Y esto es mucho mayor que 1 también. Dado que GM R1 es menor que 1, esto asumiendo que R1 es mucho más chico que 1 partido por GM. Entonces, si R1 I es mucho menor que 1 partido por GM, entonces el ruido del amplificador es efectivamente mucho mayor que el de R1 y R2. Y yo estoy súper convencido. Lo divertido es que alguien escribió un paper después en el que pone otro punto de vista y dice que esto está malo. No, no dice que esto está malo, dice que en realidad hay que considerar los tres, hay que considerar este y este, y no solo este de acá. Y ese paper es Design Oriented Estimation of Thermal Noise in Switch Capacitor Circuits. Entonces ahí hay otro punto de vista. En este paper es bien interesante la forma en que ellos analizan el ruido. Es un paper súper bueno. Léanselo. Bueno, entonces, ¿cuál es el ruido integrado total de este amplificador? O sea, si lo pudiéramos poner como un ruido integrado total, que al final es esta fuente de ruido. Alfa 4KT gamma por GM por delta F. Y este es el que nos va a permitir calcular este finalmente. Entonces este VO cuadrado partido por delta F, o no, más bien sale del anterior, es alfa por 4KT gamma por 1 partido por beta por R por R paralelo 1 partido por J omega CL total al cuadrado. Y VO cuadrado es la integral
de alfa 4 kt gamma 1 partido por beta r delta f por r partido por 1 más j omega rcl total clh de f, y eso es alfa gamma partido por beta por kt partido por cl total. Ya, entonces lleguemos al resultado final. Contribuciones de tracking y de redistribución. ¿Cómo? Sí, este es df, este es delta f. Y no estoy seguro de dónde sale este, o sea, este venía de acá, de hace rato. Sí, yo lo entiendo como fijo. O sea, este delta f es distinto de este df que está acá. Claro, en cambio este es la variable de integración. Eh, claro, este es un diferencial, esta es una diferencia más grande, pero no sé bien de dónde viene este. Es que este, eso es importante, unidades. Oh, sí, es posible, ¿ah? Es posible que hagamos, que este en realidad haya sido ese delta F al final, porque si no las unidades quedan raras. PSD, claro, tiene razón, este de aquí no va. Toda la razón. De hecho, aquí ya lo moví hacia abajo, desde acá. Entonces, sí tiene sentido. Tiene todo el sentido. Ok, sumemos las contribuciones de ruido. Entonces, vamos a hacerlo en fase 1, tracking, y fase 2, redistribución. VO1 cuadrado, esto en tracking, QX cuadrado, eso es lo que habíamos obtenido, pero para pasarlo a voltaje afuera hay que dividirlo por CF cuadrado. Y eso nos da KT por CS más CF partido por CF cuadrado, y eso es KT. Esta otra forma de ponerlo, CS más CF partido por CF es como 1 más CS partido por CF partido por CF. Luego tenemos VO2, y este es en esta fase. Y aquí no estamos olvidando del ruido de estos interruptores, estamos considerando solo el del amplificador que tenemos aquí. Entonces eso es alfa gamma partido por beta por KT partido por CL total. Insisto, está bajo debate si es que esto debiera realmente omitir los switch o no. Según este paper, no debiera omitir los switch. Yo creo que en la práctica va a tener que ver con esta condición. Si en el que uno diseña esta condición se cumple, entonces uno puede
omitir los switches. Y si no se cumple, uno tiene que considerarlo. Y al sumarlo, nos da la suma de todo. Eso es KT partido por CF, por 1 más CS partido por CF. Más alfa gamma partido por beta por KT partido por CL total. Entonces, esta es como la ecuación que uno tiene que considerar cuando uno diseña uno de estos track and hold para efectos de ruido. Sigamos. ¿Qué pasa en circuitos diferenciales? La potencia de ruido se duplica porque tenemos dos mitades de circuito que están metiendo ruido. Entonces la potencia es la que sumamos en cuadratura. Pero la potencia de la señal aumenta en 4 por. Entonces eso igual es... lápiz no funciona. Denme un segundo. Estoy sin lápiz. Esto no es lápiz, esto es mouse. No tengo lápiz. No, lo perdí. No importa, queda poco. No, definitivamente estoy sin lápiz. Bueno, pareciera que se logra un aumento de 3 decibeles en el rango dinámico, porque la potencia de la señal aumenta en 4 por, mientras que la potencia del ruido solo en 2 por, ¿cierto? Porque el rango dinámico, veamos si volvió el lápiz. Tengo lápiz. Era un problema del programa. Rango dinámico de single-ended es proporcional al DO cuadrado máximo de la señal partido por el ruido, que es KT partido por C, mientras que el rango dinámico en diferencial es proporcional en este caso el swing crece al doble. Ahí sí. Partido por 2 KT partido por C, porque tenemos 2 veces el ruido, y eso, ese 2 al cuadrado me permite ganar, ¿cierto? 2B cuadrado partido por KT partido por C. Entonces efectivamente existe una mejora de 3 decibeles en el rango dinámico, pero requiere el doble de potencia. Entonces son 2 semicircuitos, el doble de potencia para lograr una mejora en 3 decibeles en el rango dinámico. Es debatible esto, si bien siempre decimos que los circuitos que son totalmente diferenciales tienen menos ruido, lo decimos en el contexto de que podemos mejorar un montón de otras variables también, como por ejemplo rechazo de modo común, rechazo de fuente de potencia, etcétera. Pero en la práctica igual estamos necesitando el doble de potencia. Entonces, si que aplicáramos el doble de potencia a un circuito single-ended, probablemente también podríamos lograr la misma razón
rango dinámico potencia. Entonces, esto de que los circuitos diferenciales realmente son mejores en términos de ruido es debatible. Si todo funciona bien, probablemente es más fácil diseñarlo, pero en la práctica uno podría diseñar circuitos single-ended que tuvieran el mismo ruido, simplemente poniendo más potencia. Ok, ¿cómo simulamos ruido? Porque esto es un circuito que tiene dos fases, entonces no es simplemente poner un punto noise en Spice, porque el punto noise de Spice considera un circuito que está funcionando de manera indefinida. Hay tres formas de simular ruido en circuitos de capacitores conmutados. Una es hacer punto noise de Spice, el típico, pero hay que simularlo en cada fase y luego sumarlo. Entonces activamos Fi1, ejecutamos, integramos carga de ruido en el nodo de interés y lo referimos a la salida. Luego hacemos lo mismo en Fi2 y sumamos. Esta requiere cierto esfuerzo, requiere ser cuidadoso. Está la simulación de estado estacionario periódico, que existe en HSpice o en Spectre RF. No, esta es de Spectre, definitivamente, que es Periodic Noise Analysis o PNoise. Permite simular ruido en capacitores conmutados mientras está operando. Lo que hace es, en el fondo, este mismo, pero automáticamente, y lo va sumando. Y considera correlación, entonces es súper bueno. Y la otra es ruido transiente, que HSpice tiene, creo que Spectre también lo tiene, y lo que hace es simular ruido con una cierta PSD en la entrada y luego en una simulación transiente permite obtener el ruido a la salida. Nosotros hemos hecho de esto y es súper interesante, es notable. Yo aprendí con esto y al ver esto fue como, wow, increíble que esa posibilidad de simular ruido transiente exista. Uno siempre puede hacerla en MATLAB, pero requiere mucha precisión temporal, porque recuerden que el ruido tiene una PSD infinita. Entonces no es trivial implementar una simulación de ruido transiente. Y es por eso que hay un montón de papers que hablan de eso. Ok, resumen, circuitos de muestreo. Hay tres tipos predominantes. Están los circuitos de muestreo pasivo, que es simplemente esto, con sus respectivas variantes, switch CMOS, switch de cancelación de carga, etc. Permiten hacer un track and hold con seguidor de fuente, aquí, con una exactitud de 9 a 10 bits en el mejor de los casos. Perdón, dije cualquier cosa. Está el track and hold con seguidor de fuente, que ese nos permite llegar hasta 9 a 10 bits. Y está la arquitectura de redistribución de carga o flip around, que es la que estábamos viendo ahora. Nosotros estábamos viendo esto. Y esa sí nos permite llegar hasta más bits. En un circuito típico bien diseñado, solo los problemas fundamentales son significativos, que son jitter y ruido KT partido por C. La inyección de carga ya vimos que no es un problema si lo manejamos con cuidado, por ejemplo mediante muestreo en placa inferior. Con esto terminamos esta clase y ¿qué hora es? 2:10. Hay tiempo, pero no mucho. Seguimos la próxima clase con el siguiente capítulo. ¿Qué es el siguiente capítulo? Ya ni me acuerdo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Tengo que subirlo, sí. Lo subo... es de comparadores. Lo subo entre hoy día y mañana. Eso, muchas gracias. Nos vemos. Chao Juan Andrés, muchas gracias. A ver. Nada. Apenas sepa algo te aviso. Nos vemos. Muchas gracias. Igual, chao.